Tengan muy buenos días. Por acá les saluda Iván García Márquez y esta es ya la tercera y última clase de Inglés Instrumental 1 y va a estar enfocada en la destreza de la lectura y técnicas de traducción. Cuando decimos destreza en la lectura, pues es simple y llanamente la aplicación de las dos estrategias previas, es decir, las prelectoras y las de lectura, siempre buscando la comprensión de lo que se está leyendo, pero yendo de lo muy general a lo específico. Y ahorita pues les voy a explicar cómo es ese proceso. Digamos que la destreza en la lectura se logra a través de las siguientes, digamos, técnicas, de la siguiente forma o manera. Hola Rosángela, muy buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenida Rosángela. Decía que ya en esta última clase vamos a hablar de la destreza en la lectura y las técnicas de traducción. Las técnicas o digamos cómo logramos la destreza en la lectura, más allá del hábito, pues es aplicando las dos estrategias previas, es decir, las prelectoras y las lectoras. Cuando digo la aplicación de ellas dos es porque me va a permitir, dependiendo de mi área de interés y dependiendo del conocimiento previo, ¿ok? Nos va a permitir como tal poder, am, poder decir o poder comprender lo que estamos leyendo. En las técnicas para desarrollar la destreza de la lectura tenemos lo siguiente: leer para extraer la información detallada. Es decir, siempre tenemos un objetivo a través del cual queremos conocer qué es lo que nos dice ese paper, ese documento. Cuando decimos ojear, ojear en inglés es skim, skim con M, y es examinar superficialmente el texto. No busco entrar en detalles, sino cuando le hacemos una leída rápido de comienzo a fin y busco comprender en líneas generales de qué trata el texto. O, ¿por qué no? Si es de mi interés en el sentido de lo que yo estoy buscando, porque tal vez el título me dice una cosa, pero como lo desarrollan, pueda ser otra. ¿Ok? Otra de las formas es, para yo desarrollar la destreza, es a través de el scan. El scan es buscar información específica, rápida, dentro de un texto. ¿Cómo? Recuerden que en el primer párrafo está lo que yo llamo el enganche, que ahí es donde pudiera estar en líneas generales la idea principal y, ¿por qué no?, algunos vistazos de lo que pudieran ser las ideas secundarias. En los párrafos subsiguientes se van a ir desarrollando las ideas de esas o van a explicar en un contexto más amplio las ideas secundarias. Otra de las formas de poder hacer, mm, digamos, la destreza en la lectura, de lograrla, es resumir y tomar apuntes. Aquí sí es importante que esto al inicio tal vez pudiera sonar un poco extraño, pero en la medida de que vamos siendo más expertos en el tema que escogemos porque tenemos un conocimiento previo, ya tomar apuntes para resumir y buscar la idea principal y las secundarias se va haciendo menos tedioso o se hace más práctico y más rápido. Y por último, pues tenemos practicar la traducción de oraciones complejas del inglés al español. Pero voy a explicarles algo. Para lograr la destreza en la lectura del inglés al español, yo aplico lo siguiente. Cuando a mis manos llega el documento o el paper que debo leer o que debo traducir, yo lo leo de principio a fin. Lógicamente, ya comprendí o traté de entender cuál es el mensaje que me da el título de ese paper, de ese documento, de esa lectura. Y lo leo de comienzo a fin, prestando atención a aquello que entiendo. Lo que no entiendo lo voy dejando de a un lado. Ojo, no es que lo voy a descartar. Comienzo entonces el skin a examinar superficialmente cada párrafo, porque en cada párrafo vamos a desarrollar una idea o se desarrolla una idea que por lo general puede ser ya una idea secundaria, con la
Con el scan busco irme a cada párrafo y extraer de forma rápida la idea secundaria que interesa conocer. Me permite hacer un resumen yendo de lo general, partiendo de lo general, perdón, para llegar a lo específico. Y por último, pues sí me siento con calma, con paciencia, a ver las oraciones que pueden sonar o pueden ser un poco más complejas. Dicho esto, y lo dejé de último, no adrede, sino que es muy vinculante con lo que les voy a comentar a continuación. Para poder traducir esas oraciones complejas del inglés al español, donde lógicamente yo ya busqué aquel vocabulario que de momento no domino, no conozco y voy a aplicar las técnicas de traducción. Las técnicas de traducción me van a permitir, jóvenes, aplicar o ver de qué manera yo logro hacer la traducción de lo que estoy leyendo del inglés para llevarlo al español. Y miren lo que les estoy trayendo. Son como 7 u 8 técnicas, pero en realidad vamos a mencionar tres que son, digamos, las principales que ustedes deberían al menos conocer. Transposición. Transposición indica de que yo puedo jugar con el orden de las palabras y no necesariamente traduzco de forma literal. Es decir, no lo hago literalmente en el mismo orden que están las palabras escritas en inglés, sino que lo adapto, muevo las palabras. ¿Ok? La segunda técnica que yo aplico es adaptación. Con esta técnica se debe tener siempre presente quién es mi lector meta a fin de adaptarnos a ese contexto. Rosángela, cuando digo adaptación, es, a ver, por ejemplo, cuando a mis manos llega un documento como una partida de nacimiento, pues para traducir, la traducción de la partida de nacimiento no me preocupa, pero yo sí pregunto, Rosángela, por ejemplo, ¿qué va a hacer con la partida de nacimiento? ¿Para qué la necesita que esté traducida al español, al inglés? Y me dicen que es para tramitar, digamos, algunas personas que ya se van para Estados Unidos o que tienen familiares en Estados Unidos y los pueden pedir. Entonces, ahí yo ya entiendo y el término que se mantiene siempre es en un término un poco legal, ¿ok? Por la forma de redacción de la misma partida de nacimiento y que se debe respetar. Pero si yo estoy traduciendo, digamos, un documento o un artículo que habla de las costumbres de Venezuela y empleamos la palabra chévere en español, pues en inglés no hay una palabra que diga completamente lo mismo, chévere, porque es un vocabulario muy propio nuestro. Entonces, yo debo preguntar, ¿quién va a leer el artículo o el libro o el documento? ¿Ok? Es decir, definir la edad meta de la persona que lo va a leer, si es estudiante universitario, si es estudiante, si es persona ya graduada, joven, si es adulto o adulto mayor, dependiendo. Pero la adaptación es importante, Rosángela, y sobre todo tomar en cuenta siempre el contexto cuando yo estoy haciendo la traducción del inglés al español. Tú dirás, pero Iván, nosotros no vamos a traducir. En cierta manera, Rosángela, sí van a traducir porque ustedes van a hacer un resumen de lo que está en inglés para llevarlo al español y esa comprensión indirectamente lleva el principio de la traducción. Y otra técnica en la traducción, Rosángela, es el calco. El calco es, sí, traducción literal exacta. Te pregunto, Rosángela, y puedes activar tu micrófono. ¿Qué maestría estás haciendo? Porque tal vez para tu trabajo de grado, en algún momento, por alguna referencia bibliográfica para tu trabajo de investigación, tomaste alguna cita textual, pero vamos a suponer que esa cita textual la tomaste desde el inglés o independientemente del español. Cuando yo cito textualmente algo, más allá de colocarlo entre comillas, ¿ok? Yo debo copiar y no omitir ni cambiar alguna palabra porque pudiera modificarse el sentido propio de lo que quiso transmitir el autor de ese escrito. Entonces te pregunto, ¿en algún momento, Rosángela, has hecho alguna cita textual bibliográfica para documentar algo en tus trabajos? Sí, claro, claro, Ok, ¿y en qué son especialidad necesarias. estás? Ok, ¿en qué especialidad estás, Y Rosángela? cada vez que se hace una cita en psicopedagogía, Ok, perfecto. Ahí en algún momento
Recuerda que esa parte de psicopedagogía es como muy enfocado a la psiquis de la persona, a cómo piensa, a cómo reacciona, cómo actúa. Entonces no es lo mismo lo que yo quiera decir a que yo cite textualmente. Si en algún momento tú haces alguna cita textual desde el inglés al español, tú debes entonces hacer una traducción con la técnica calco. No puedes hacer transposición y no puedes hacer una adaptación. Ah, Ahora, si estás haciendo un comentario de un artículo que tú tomaste del inglés, sí puedes hacer la transposición y puedes hacer la adaptación. ¿Que puedes comenzar con un calco y terminas con una adaptación? Sí, porque a veces cuando estamos también citando, pues yo cito la oración o la frase que me interesa y después coloco puntos suspensivos y cierro comillas. Esos puntos suspensivos, pues yo estoy indicando de que continúa algo más, pero yo me estoy basando en lo que estoy citando textualmente. ¿Ok? Entonces, ahí yo puedo aplicar cualquiera de estas tres técnicas para hacer que la traducción sea más entendible, más digerible. ¿Ok? Entonces, recuerda algo, Rosángela. Acá cuando decimos cómo logro la destreza la vamos desarrollando es con el tiempo, no de manera inmediata, porque suponte, tú estás en psicopedagogía y vas a querer abrir otra, ¿cómo se llama? Quieres abrirte a otro compás, a otra área de interés, digamos mercadeo, pues tienes que comenzar desde cero para ir conociendo los diferentes vocabularios que vemos en o que se ve en la especialización de mercadeo, ¿vale? Ok, entonces, recuerden jóvenes que para yo poder desarrollar la destreza, leo para extraer información detallada. Skim, o es decir, ojeo para poder examinar superficialmente el texto y tener una idea muy general de lo que pueda contener ese documento y que me sirva para lo que yo estoy interesado. Scan, pues busco información detallada, rápida, dentro del texto, en los diferentes párrafos que componen el documento, la lectura. Recuerden que en el primer párrafo siempre ustedes van a encontrar am, la idea principal y algunas ideas secundarias, porque es el primer párrafo donde el autor de ese documento busca captar la atención y el interés del lector. Y tiene que ser muy vinculante el título que tenga esa lectura, ese documento en inglés, con el desarrollo del primer párrafo. Si no se logra captar la atención, difícilmente, así en los párrafos subsiguientes estén interesantes, difícilmente la persona continúa leyendo. Y otra de las formas de lograr la destreza es siempre tomar apuntes. Y recuerden, tomar apuntes es vital porque si ustedes logran copiar en un papel, hacer un resumen, es porque así lo entienden y lo que pueden escribir es lo que nuestro cerebro logró procesar. Y la práctica de la lectura de oraciones complejas, para ello entonces aplico las siguientes técnicas de traducción que pueden ser más allá de que son estas tres las que yo les traigo, pero son siete u ocho, perdón, yo me manejo siempre en estas tres: transposición, adaptación y calco. ¿Ok? Ahora vamos a ver entonces este documento, esta lectura que dice, What does post mean in reference to a computer's boot process? Tómense un tiempito y quiero que pues me digan de qué forma o qué es lo que ustedes entienden. ¿Qué haría yo? Yo leo el título, trato de interpretar o veo qué me quiere decir el título, a qué área está enfocado. En este caso está enfocado al área de computación, ¿ok? Y por favor, lean cada uno de los párrafos y yo les voy a dar unos 3 minutos para que por favor ustedes puedan leer y darme una idea de lo que entienden o de lo que interpretan. El texto dice, What does post mean in reference to sí, a sí lo veo. computer's boot? Ok, trata entonces, aquí con la destreza de la lectura, Rosángela, lo que quiero es que primero interpretes qué te dice o identifiques de qué área es el título del trabajo. O sea,
¿A qué se refiere? Ah, ya vemos que es algo de computación, de computadoras, ¿ok? Y una vez que lo identifiques, comienza a leerlo, pero en líneas generales, no buscando la idea principal, no buscando ideas secundarias, sino léelo normal, relajada, léelo completo, tómate un tiempito para que lo puedas entonces leer, ¿ok? Y ahí pues me vas a decir qué entiendes en líneas generales y después nos vamos a cada uno de los párrafos, ¿ok? Profe, pues creo que dice algo sobre este tratar de resolver un problema que existe con la memoria de la Correcto, computadora. Está explicando ajá, como el funcionamiento, que debe correcto, haber algún problema. Entonces ajá, ahí está explicando, sí, como si perfecto. estuviéramos viendo Un una error, ayuda técnica. ajá, pero ¿dónde Ajá, visualizas el error, Rosángela? ¿Dónde crees o de qué forma crees que el computador te está indicando de que existe un error? porque dice que debo apagar, ¿sí? Y también en varias partes dice la palabra hardware, componentes, error, dice Correcto, memoria, error, ajá. Ahora se entonces repite vamos a esa ordenar las parte. ideas. En el primer párrafo dice que POST es el acrónimo para identificar que es una prueba de arranque. Power on Self-Test. Power, claro, tú Sí, dirás, pero power es entendido. como poder, pero en realidad no lo traducimos como poder, sino el arranque. ¿El arranque de qué? De cualquier laptop, de cualquier computador. Y es un programa de Ajá. diagnóstico que está dentro del hardware de cada equipo para, digamos, verificar el estado de cada uno de los componentes antes de que el equipo arranque en su buen funcionamiento. Eso es lo que dice el primer párrafo, ¿ok? Observa que en el segundo párrafo, Ok. al comenzar dice The Post y termina en Blinking Lights. Ahí estoy diciendo que el post es un proceso que corre tanto para Windows como Ujú. para Macintosh, ¿ok? Para cualquiera de esas dos tipos de marcas comerciales. Y mientras que el proceso como tal se está realizando, en diferentes, digamos, en diferentes máquinas, la mayoría de los posts chequean el vital funcionamiento de todos los componentes, como el suministro, o sea, lo que es la fuente de poder, ¿ok? La memoria RAM, la memoria RAM y Ujú. el sistema, ¿ok? El sistema bus. Bus, comúnmente lo conocemos en el vocabulario comercial de calle o el convencional como autobús, pero es como de qué manera los componentes interactúan entre ellos y el computador está operativo, vamos a decirlo así, ¿ok? Y dice, si cualquiera de estas pruebas fallan, el proceso POS envía un mensaje de advertencia y este mensaje se puede Error. mostrar tanto en la pantalla, porque screen es pantalla, o puede ser Sí, emitiendo un sonido de salida. Ese output es algo que sea de salida. Y en forma de beeps, es como cuando decimos beep, 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 beep. Ese es un beep, eso es un ujú. sonido, ¿ok? O que a veces, y a mí me está pasando ahorita con la laptop que tengo en mi casa, de blinking lights es porque me aparecen unas líneas verticales en colores, diferentes colores, y me dice error. ¿Ok? Eso es lo que dice ese segundo párrafo. Ahí está hablando de cómo nos hace Ok. saber a nosotros, los usuarios de los dispositivos, que el computador está fallando. ¿Ok? Está fallando, sí. Perfecto. En el tercer párrafo, observa de que él va como a desglosar un poco más y cómo identificar a qué se pueda deber ese problema y qué hacer en cada caso. Ojo, en líneas generales, ¿ok? Observa lo que él dice. Am, el tipo más común de error del POS es un error de memoria, que puede ser causado por una o los módulos de memoria o que un chip de memoria queda flojo. Loose es flojo. Si fuese una sola O de esa palabra, sería perdido o pérdida, pero loose con doble O se refiere que algo queda holgado. Por ejemplo, tu ropa de vestir, Rosángela, ¿tú la utilizas entallada, ajustada o suelta?
A veces suelta, a veces entallada. Ok, y notas la diferencia cuando es suelta porque te queda holgada la prenda de vestir y Sí, cuando es entallada, pues tú sabes de que, bueno, pues te queda, digamos, ajustada al cuerpo. claro. Ok, entonces loose indica de que, y lo puedo aplicar a prendas de vestir en cualquier persona. Loose indica de que la prenda, si yo digo, Sí. my jeans are loose, estoy Luz, diciendo que me quedan grandes, no que me quedan grandes, perdón, me quedan holgados, que me quedan no ajustados, ¿ok? Y o tal vez flojo. colocándome una correa queda perfecto. Pero en Ok. este caso, la memoria es insertada como un chip y tiene como unos pequeños dientitos y ella encaja. Si no logra encajar es porque queda holgada. Puede ser que se partió parte de esos dientes donde va encajada o que ya se fue moviendo varias veces y se dañó. Y ahí dice, o que no esté totalmente posicionada. Sit es asiento y seated es sentado, pero yo no digo que la memoria esté sentada, sino que esté bien posicionada. ¿Posicionada en dónde? En el módulo que corresponde, ¿ok? Y eso se ve cuando uno abre un computador. A continuación, Rosángela dice lo siguiente, el proceso, si el proceso, esa palabra if es un condicional, es decir, nos está hablando en un caso hipotético, pero que puede suceder. No es remoto, o sea, no es como que, oye, Rosángela, ¿y qué te gustaría hacer cuando tengas 60 años? Tú puedes decir, me gustaría estar en Inglaterra. Pero todavía falta mucho tiempo. Entonces, eso es algo muy remoto, pero el if es un condicional. Es decir, cuáles son los posibles escenarios que se puedan presentar. Y mira lo que dice. Si el proceso POS falla en el computador, usted puede necesitar chequear dónde en el manual del computador. Porque estoy diciendo computers Ujú. manual. Ese computer apóstrofe S y la palabra manual, pues estoy refiriéndome que es el manual de la computadora, no de otro artefacto que compré para la casa o la cocina. ¿Ok? Y a través de la Ok. búsqueda de ese manual, ¿qué voy a lograr yo encontrar? Pues voy a poder ver el error, pero no el error, sino el código del error. ¿Qué significa ese código de error? Y te va a indicar a un lado qué es lo que hay que hacer. Y mira lo que dice. Si Ujú. este es un error de memoria, usted puede solucionar el problema como removiendo, Removiéndola y reinstalando, ajá, o o reemplazando reemplazando. el módulo dañado de memoria. ¿Ok? Si el error es Ujú. causado por otro componente, usted puede necesitar tener un servicio un servicio técnico autorizado Técnico. para su computador. Ahí si te das cuenta, vamos a hacer este ejercicio, Rosángela, y lee mentalmente la última línea donde dice, if you, perdón, you may need to have a computer serviced by an authorized technician. Si yo quiero traducirlo literalmente, es decir, en el mismo orden de las palabras, va a sonar indio. Vamos a hacer ese ejercicio. Usted puede necesitar tener un computador de servicio por un autorizado técnico. No lo decimos así en español, ¿verdad que no, Rosángela? No, Entonces, no. tenemos que, aun cuando apliqué la técnica calco, yo hago la Ah, adaptación. Por eso es que esas tres técnicas son vitales. Y ahí ok. entonces digo, usted puede necesitar tener un servicio técnico autorizado para su computador, ¿ok? Y lee, por favor, la Ok. última, Pero dígame, te no escucho. podría añadir ni quitar palabras cuando haga la adaptación después del cálculo. Dependiendo, a ver, si es un documento para tu consumo propio y de momento tú lo vas a referenciar en tu investigación, en tu tesis, ¿ok? Te recomiendo la técnica de calco, pero con un poco de adaptación, porque recuerda que no vas a traducir literalmente en el mismo orden de las palabras, ¿ok? Que yo adapte Ajá. el texto para como yo hablo el español, porque ese es el contexto desde el español, lo importante es que tú no me metas otra palabra que ahí no exista. Por ejemplo, vamos a suponer que tú digas, profe, pero es que yo entendí que decía que usted podía ir a una tienda autorizada para dar servicio.
A ver, ahí no dijeron específicamente tienda, pero si yo incluyo esa palabra, no me va a cambiar el Tienda. sentido, ¿ok? Es decir, usted tiene que hacerse la pregunta, Rosángela, si lo que usted va a agregar o va a interpretar y lo va a incluir como su aporte, no le va a cambiar la idea principal de ese párrafo o de esa oración que está leyendo, ¿ok? Lo importante es eso. Ok. Y lee, por favor, el último párrafo en líneas generales. Dime qué entiendes, el último párrafo. El último párrafo diría algo como que si el post, o sea, si el error del proceso de arranque Ajá, continúa, ajá. el sistema operativo No carga, o no sea, lee la memoria, ¿será? no El sistema carga. operativo, System load es cuando aparece ese sonido beep, beep, beep o el error, es decir, no va a arrancar el sistema operativo. ¿Ok? Y mira lo que dice, therefore. Therefore es ok. una palabra que utilizamos, es un conector, pero para hacer un cierre. Por lo tanto, en consecuencia, es por ello, a continuación, en consecuencia. Es una idea que solamente se debe utilizar, Rosángela, en cierres, en últimos párrafos. Continúa leyendo o te ayudo. Dice, Am, tal vez usted no note esto, ¿ok? Al ujú, menos que haya un error. Es decir, si no hay un error, el sistema operativo arranca de una. No te va a aparecer ningún mensaje, sino te va a decir la configuración que tú lo tengas al computador o a la laptop. Pero si hay un error, él ok. te lo va a mostrar. Y mira lo que dice. Si el proceso de post continúa without es sin encontrar ningún error, su computador arranca normalmente. ¿Ok? Entonces, para resumir Nice. acá, Rosángela, lo importante es que cuando hacemos la lectura desde el título hasta el último párrafo, vamos a hacernos las preguntas de qué, para qué, cómo, cuándo o dónde. Y vamos a, digamos, hacernos estas preguntas. Cuando esa lectura llega a mis manos es porque es vinculante a mi área de interés, a lo que me gusta leer o a lo que estoy investigando. Entonces, yo me pregunto, O a lo ¿qué que necesito. o a lo que necesito? Entonces, yo me debo preguntar, Rosángela, ¿qué conozco de este tema? Es mi experiencia previa. ¿Qué quiero conocer de este tema? Porque es vinculante a mi interés. Y cuando ya termino de leer ese documento, ese paper, yo me debo preguntar, Rosángela, ¿y qué aprendí? Pues muy fácil. El último Que párrafo me aprendí. lo dice. Aprendí que si mi sistema operativo está funcionando perfecto, el computador arrancó. Si me demoro en arrancar es porque hay posiblemente una falla. ¿Y a dónde me puedo referenciar? Al manual del computador y puedo ver cuál es el código de error para saber qué significa y qué puedo hacer por ende. ¿Ok? Exacto. Ok. Entonces, si te das cuenta, Rosángela, cuando nosotros hablamos de estas, digamos, diferentes estrategias que vimos desde la primera clase hasta ahorita, vimos las prelectoras. Las lectoras, recuerda, Rosángela, que tienen que ver con las estrategias que me van a permitir identificar la idea principal y por ende las ideas secundarias. ¿Ok? Eso es lo vital. Y algo importante, Rosángela, siempre tenemos que ir creando un glosario de términos de acuerdo al tema que estamos queriendo leer en inglés. ¿Por qué? Porque imagínate que tú eres de psicopedagogía y yo te digo, oye, Rosángela, quiero pasarte un documento que habla de técnica de costos ABC para saber qué vale un proceso de atención al cliente. ¿Tú lo podrás entender? Sí. ¿Pero podrás comprender el vocabulario técnico? No. Entonces tendrás que buscarlo de entrada en un diccionario para ir construyendo tu glosario de términos. Pero también debes ir incorporando aquellas palabras. Recuerda esa palabra que te dije, luz. Esa de LOOSE indica que el chip de memoria no encaja perfecto, queda bailando. Que en tal caso en la ropa decimos la Sí, ropa queda holgada. ¿Ok? Y las técnicas de traducción las vas a aplicar porque es necesario saber si puedo transponer, si puedo adaptar o si debo aplicar necesariamente la técnica calco. Pero la técnica calco, recuerda, Rosángela, no es en el mismo orden literal, porque date cuenta que acá dijimos, cuando dijimos en el tercer párrafo, la última línea, you may need to have your computer serviced by an authorized technician. Es decir, que tú necesitas tener un servicio autorizado técnico en tu computador. ¿Para qué? Para que te resuelva el problema que presenta. Entonces,
La destreza en la lectura, Rosángela, se va a lograr cuando tú interpretas lo que te dice el título. Cuando tú lees el primer párrafo y de entrada te va a decir de qué trata el documento, cuál es su idea principal y las posibles ideas secundarias. Y en los párrafos subsiguientes, Rosángela, vamos a ir desarrollando cada una de esas ideas secundarias. Y el último párrafo te va a indicar el cierre y ese cierre te va a permitir identificar qué es lo que aprendiste con esa lectura. Y esa técnica se llama la técnica del KWL. K de know, que es que conozco. La W de want, que es what do I want to know, que quiero conocer. Y la L de learned, que es el participio pasado de que aprendí. Why did I learn? Que aprendí. Entonces, ¿qué conozco? Es mi conocimiento previo del área de interés. ¿Qué quiero conocer? ¿Por qué estoy leyendo ese artículo? Y ¿qué aprendí? Es cuando ya logro hacer el cierre. Y cuando tú aplicas esa KWL y vas a tus apuntes o al resumen, ya ese resumen, cuando lo vuelvas a releer, tú vas a decir, ah, ahora lo puedo pulir más y le doy un contexto más amplio de lo que leí originalmente en inglés, no la primera vez, sino la segunda, la tercera o, ¿por qué no?, la cuarta y última vez. ¿Ok? Rosángela, ¿alguna pregunta, por favor? No, profe, súper clara la clase, muy Muy buena la bien, explicación. excelente. Y te voy a compartir algo que tengo acá antes de que cierre. Vamos a ver acá. Y aquí está, un momentito. Perdón, vamos a ver que me abra este, que quiero que me abra es este. De todos modos, ya lo estoy subiendo a la plataforma. Es un paper que indica que si yo aplico estos 7 pasos que te voy a mostrar, Rosángela, vas a poder aplicar, con la aplicación de esos 7 pasos, perdón, vas a poder entender qué dice el documento, ¿ok? Dime si logras visualizar en pantalla la imagen de los 7 pasos. Ah, ya cerró. No, ¿Sí lo logras ver? no, la pantalla se quedó pegada. Ok, vamos a ver un momento, déjame y vuelvo a compartir acá. Déjame ver un momento acá. Ahora sí, dime si aparece en tu pantalla los 7 pasos para leer un artículo, un libro, un texto, cualquier cosa que queramos leer que esté en inglés. Aquí te voy a compartir estos simples 7 pasos, te van a permitir aplicar las técnicas prelectoras, las estrategias prelectoras, las de lectura y lograr la destreza en la lectura. Y son los siguientes pasos. Mira el título y las ilustraciones. No te precipites antes de empezar a leer. Mira el título y las ilustraciones. Con ellos tendrás una idea más clara del contenido.